Como que Me sí. imagino, sí, Parece. porque no, ni me ha vuelto. Sí, Juanfe, yo lo busqué y no está. ¿Y dónde lo buscó? Papo Santiago. ¿Cómo así? Bueno, muchachos, entonces, ahorita regresamos a algunos y volvemos a proyectar. Bueno, entonces ahora retomando y pasando a los tumores mixtos, siguiente, por favor. Como generalidades, aproximadamente el 60% de los tumores testiculares están compuestos por más de uno de los patrones que son puros. Entonces, estos son los que se denominan los tumores mixtos. Y en la mayoría de los casos, el pronóstico se ve empeorado por la inclusión de elementos más agresivos. Siguiente, por favor. Como las como características clínicas, pues desde este punto de vista, los tumores testiculares se hallan en dos grandes categorías. Están los seminomas y los tumores de células germinales no seminomatosos, que son los TCGNS, y esta es una denominación en la que se incluyen los tumores de un tipo histológico, como el carcinoma de células embrionarias y también como los que tienen más de un patrón histológico. Y estos dos no solo se manifiestan con características clínicas distintas, sino que también difieren con respecto al tratamiento y al pronóstico.
y debemos de considerar que cualquier masa testicular debe considerarse neoplástica hasta que no se demuestre lo contrario, y que la biopsia de una neoplasia testicular se asocia con el riesgo de difusión del tumor, que requeriría la extirpación de la piel escrotal, además de la orquiectomía, que es la extirpación de uno de ambos testículos. Entonces, en consecuencia, el tratamiento estándar de una masa sólida en el testículo es la orquiectomía radical. Siguiente, por favor. Entonces, como diseminación, en realidad, los tumores testiculares tienen un modo de diseminación característico que es importante en el tratamiento. La diseminación linfática es común y en general los ganglios paraórticos retroperitoneales. Ahí me están escuchando bien. Perfecto. Es que yo creo, doctor, que por el micrófono está saliendo un poquito de, Que está saliendo un poquito que mujer. como de eco, ¿no? No. En lo que yo escucho no hay eco. Ah, bueno. Y acá puede también producir una diseminación posterior a los ganglios mediastínicos y a los supraclaviculares. Y la diseminación por vía aérea se da principalmente en el pulmón, pero puede estar en el hígado, el cerebro y los huesos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué estos tumores no metastizan con fidelidad? Entonces, aunque la mayoría de los tumores normalmente, es decir, pues que se encuentran pues las características histológicas también donde están las metástasis, esa puede explicarse dado que estos tumores derivan de las células germinales totipotenciales, es decir, que tienen una habilidad para dividirse y producir todas las células diferentes del organismo. Otra explicación es porque los patrones morfológicos diferentes para que el tumor sea mixto y algunos componentes de la lesión, pues que no respondieron a la quimioterapia, sobrevivieron. Siguiente, por favor. Y como comparación entre las diferencias clínicas entre el seminoma y los TSGNS, entonces primero que los seminomas tienden a permanecer localizados en el testículo de un periodo de tiempo prolongado. Y aproximadamente el 70% se presentan en el estadio clínico número 1, que ya más adelante se los voy a explicar, mientras que aproximadamente el 60% de los pacientes con los TSGNS se presentan con enfermedad clínica avanzada. Y la otra cosa, la anterior, por favor, es que las metástasis procedentes de los seminomas afectan típicamente a los ganglios linfáticos y la diseminación por vía hemática se produce más adelante en el curso pues, de la enfermedad. Mientras que en los TSGNS no solo metastatiza más tempranamente, sino que también emplea la vía hemática más frecuentemente. Y desde el punto de vista resistentes. Sí. Entonces acá están los estadios. Entonces como estadio 1 tenemos un tumor confinado al testículo, epidimo o cordón espermático. El estadio 2 es la diseminación a distancia confinada a los ganglios linfáticos retroperitoneales o a los infradiafragmáticos. En el estadio 3 hay metástasis ya por fuera de los ganglios linfáticos retroperitoneales o supradiafragmáticos. Entonces, para estos tumores hay unos marcadores biológicos que incluyen la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana, la fosfatasa alcalina placentaria, el lactógeno placentario y la deshidrogenasa láctica. Y estos se emplean ampliamente en la clínica. Los que más se emplean son la HCG, la alfa-fetoproteína y la LDH. Y se ha demostrado que son muy valiosos en el diagnóstico y en el tratamiento de cáncer testicular. Y también hay estudios recientes que sugieren otros ciertos tipos de marcadores moleculares, como un factor de transcripción codificado por el gen TC3A4 y se expresan en las células germinales primordiales, así como en los seminomas y en los carcinomas embrionarios, y los tumores de células germinales testiculares revelan inactivación del cromosoma X. Y estos pueden detectarse por técnicas de inmunoperoxidasa y PCR. Siguiente. Entonces, hablando como de los que más se usan en la clínica,
empezando por la LDH, que está asociada por el músculo esquelético y por el músculo cardíaco, y por ello las elevaciones de esta enzima no son específicas de tumores testiculares, pero no obstante el grado de elevación de esta se correlaciona con una masa de las células, de células tumorales, y los niveles de la enzima nos proporcionan una herramienta muy buena para valorar la carga tumoral. Es la alfa-fetoproteína, que es la principal proteína sérica del feto temprano y se caracteriza por, se sintetiza en el intestino, en los hepatocytos. Y un año después del nacimiento, los niveles séricos de la alfa-fetoproteína disminuyen, lo que es indetectable, pues excepto en que se le ve en ciertos tumores. La HSG, que es una glucoproteína, normalmente se sintetiza y se segrega por el sincitiotrofoblasto placentario. Esta tiene dos subunidades, la B, que tiene secuencias únicas no compartidas por otras hormonas, y por esto la detección en suero se basa en radioinmunoensayo con empleo de anticuerpos. Siguiente, por favor. Entonces, estos marcadores se hallan elevados del 80% de los pacientes con los tumores de TSGNS y son muy útiles en la evaluación de las masas, la estadificación de los tumores, en la valoración de la carga tumoral y en la monitorización de la respuesta al tratamiento. Siguiente, por favor. Entonces, ya como hablando del pronóstico de estos tres, varían mucho. Entonces, empezando por el seminoma, que recordemos que es radiosensible y tiende a permanecer localizado durante largos periodos. Y este es el que tiene mejor pronóstico. Se ha demostrado que más del 95% de los pacientes en estadio 1 y en 2 pueden curar. Entre los no seminomatosos, el subtipo histológico no influye sobre el pronóstico. Por ello, estos tumores son tratados como un grupo. Y aunque no comparten el pronóstico bueno del seminoma, aproximadamente el 90% de los pacientes con estos tumores pueden lograr una remisión completa con una quimioterapia agresiva y la mayoría pueden curarse. También está el coriocarcinoma. Pues tiene un componente menor de un tumor mixto de células germinales y el pronóstico no se ve afectado de modo tan adverso. Se dice que tienes un pronóstico sombrío. Siguiente. Y acá, como para recordar lo que dijo mi compañera al principio, que hay dos grandes clasificaciones en los tumores testiculares, que son los tumores de células germinales y los tumores de cordones sexuales o, estrés. Entonces, ya empezando a hablar como de los tumores de cordones sexuales gonadales, el estroma gonadal, estos, empezando por los tumores de Leydig o los intersticiales, estos son particularmente interesantes porque pueden elaborar andrógenos o combinaciones de andrógenos y estrógenos, y algunos tienen también corticosteroides. Estos se pueden originar a cualquier edad, aunque predominan entre la edad de los 20 y los 60, y la presentación más común es un aumento del tamaño testicular, pero en algunos pacientes pueden presentar ginecomastia, que puede ser el principal síntoma, y en niños puede haber precocidad sexual. Como morfología, estas neoplasias forman nódulos por lo general de un diámetro inferior a 5 centímetros, tienen una superficie de llamativo color pardo dorado. Histológicamente, las células suelen ser similares a sus antepasados por su gran tamaño y aspecto redondo o poligonal, con un citoplasma eosinófilo, anular, abundante, un núcleo central, y el citoplasma tiene con frecuencia gránulos de lípidos, vacuolas o pigmento de lipofuscina. Pero lo más característico son los cristales de Reinke, que en forma de bastón y se dan aproximadamente en los 25% de los tumores. Y cerca del 10% de los tumores de los adultos son invasivos y producen metástasis. Siguiente, por favor. Ya pasando a los tumores de las células de Sertoli o el androblastoma, estos tumores pueden estar compuestos completamente por células de Sertoli o pueden tener un componente de células de la granulosa. Algunos inducen cambios endocrinos y pueden elaborar estrógenos o andrógenos, pero raramente en cantidad suficiente como para causar masculinización o feminización precoz. Y en ocasiones, al igual que con los tumores de las células de Leydig, se produce ginecomastia.
Como morfología, estas neoplasias se presentan como nódulos pequeños y firmes, con una superficie de color blanco grisáceo a amarillo. Histológicamente, las células se disponen en llamativas como trabéculas con tendencia a formar estructuras a modo como de un cordón que se asemejan a los túbulos seminíferos inmaduros. Y la mayoría de los tumores de las células de Sertoli son benignos, pero ocasionalmente, más o menos un 10%, son más anaplásicos y tienen un curso maligno. Siguiente. También está el gonadoblastoma, que son neoplasias muy infrecuentes que contienen una mezcla de células germinales y elementos del estroma gonadal, y casi siempre se originan en las gónadas disgénicas. Y en algunos casos, el componente de estas células se maligniza y da lugar a un seminoma invasivo. Siguiente. Y hablando ya del linfoma testicular, aunque este no es primariamente un tumor testicular, se incluye aquí porque los pacientes afectados acuden con solo una masa testicular y los linfomas suponen el 5% de las neoplasias testiculares y constituyen la forma más común de la neoplasia testicular a 30 años de edad, por eso es importante hablar de este. Y en la mayoría de los casos ya se halla presente la enfermedad diseminada en el momento de la detección de la masa testicular y raramente permanece confinada al testículo. Y el tipo histológico, en casi todos los casos, es muy parecido al del linfoma difuso de células gigantes y el pronóstico es muy malo. Bueno, y finalmente para hablar de algunas lesiones misceláneas que ocurren en la túnica vaginal, vamos a ver qué siguiente, por favor. Este es un saco revestido de serosa proximal al testículo y al epididimo que se puede afectar por diferentes patologías como son el hidrocele, que es una acumulación de líquido seroso transparente y que se da principalmente por infecciones o por tumores que están cercanos. Este ocurre de modo espontáneo y sin una causa aparente. Se produce un agrandamiento del saco escrotal y se define por un examen de transluminación que hace referencia a iluminar el escroto y ya vamos a ver cómo se ve. Los sacos con hidrocele contienen con frecuencia proliferaciones mesoteliales benignas y raramente se presentan mesoteliomas malignos que se originan en la túnica vaginal. Otro de los casos que se puede presentar es el hematocele. En este caso se acumula de sangre en la túnica vaginal. Es infrecuente y ocurre solamente en los traumas, en torsiones testiculares o en algunas enfermedades hemorrágicas que están asociadas a diatesis hemorrágica generalizada. Y el quilocele hace referencia a la acumulación de linfa que se presenta en pacientes con elefantiasis que tienen una obstrucción linfática grave y generalizada. Siguiente, por favor. Bueno, así se ve la transluminación al escroto para definir el hidrocele. Claro que se ve. Siguiente. Perfecto. Y siguiente. Bueno, finalmente también se puede presentar el espermatocele y varicocele. En el espermatocele se acumula, es una acumulación quística de semen en los conductos eferentes que van a estar dilatados o en los conductos de la red testicular. Y en el varicocele se presentan son las venas dilatadas del cordón espermático, en el cordón espermático, y este puede ser asintomático y puede contribuir también a infertilidad y se debe reparar quirúrgicamente. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, algo en la última diapositiva que estabas hablando del espermatocele. Hay un hecho de factor predisponente en el momento en que se hace la vasectomía. Se genera el factor de riesgo para que se dé esta situación del espermatocele. Indudablemente, que la acumulación, en un sitio anatómico donde se genera la búsqueda de un espacio en este sitio y hace que se genera la dilatación de los conductos. Con respecto al varicocele, es parte de algo que hemos mencionado, que era el tema de las insuficiencias venosas, hecho que sucede mucho más al lado izquierdo que el derecho, generalmente algo que esto ya se había comentado, que no genera realmente una sintomatología muy específica, una sensación de molestia o de pesadez y que en algunas situaciones, dado de esta parte, llamémoslo de tipo cultural, que se logre encontrar
que una persona tiene el varicocele en el momento que se está haciendo un estudio de infertilidad. Estábamos antes de que se fuera la luz hablando algo con respecto al enfoque clínico que podríamos nosotros tener en un paciente que llega y que él tiene, pues en último momento, pues establecimos el diagnóstico de una epididimitis. Esteban, estábamos haciendo como el comentario de eso. Sí, doctor. Cuéntame. Pues un paciente con epididimitis va a llegar inicialmente con un síndrome miccional, pues la disuria, la polaquiuria, el tenesmo vesical. ¿Por qué, Esteban? Si es en el epididimo, de hecho, que pues es una estructura que está en otro sitio anatómico y no tiene, digamos, en forma inmediata la continuidad, porque va a presentar síntomas como de tipo urinario. Porque por lo general las infecciones del epididimo se dan por colonización ascendente. Entonces primero tiene que haber una uretritis, una prostatitis y ya se da la inflamación del epididimo. Porque está cohabitando por el origen, por la presencia del microorganismo que puede ser a nivel de la uretra, sea por ejemplo el gonococo, por decir algo. Es por eso, ¿cierto? Sí. Es dado que podemos nosotros sospechar un paciente con una epididimitis tuberculosa. ¿Será que eso puede ser primario? No, por lo o general, es secundario? Y el enfoque, secundaria, pues, entonces, exacto, se daría en el caso del tuberculosa. paciente que haya tenido una tuberculosis de tipo primario. Hay algo, Esteban, que mencionaron hace un momento, unos tumores con un nombre muy perteneciente, como los tumores de Sertoli, los tumores de Leydig. Nos tenemos presente el por qué esos nombres. Porque el origen de esos tumores son de las células de Sertoli y de las células de Leydig, que son Sí. propias del testículo normal. Eso, listo. Entonces, pero la pregunta dije, ¿qué son las células de Sertoli? ¿Qué son las células de Leydig? Las células de Sertoli son de los principales componentes de los túbulos seminíferos, que ayudan a la maduración de los espermatozoides. Y las células de Leydig tienen una función hormonal, que es la de producir testosterona. Perfecto, sí. Sí, es para que quedara pues como eso claro el por qué tenía su nombre y si es por el origen del tipo celular, que las de Sertoli son las que están dentro de los túbulos y las de Leydig las que se encuentran en el intersticio. Y el hidrocele es un hecho patológico que se encuentra pues en algunas situaciones, más por accidente que por que genere una sintomatología algo precisa, pero es dado que el hidrocele sea una presentación morfológica frecuente que pueda suceder a nivel de este sitio. Me llama la atención algo, la última neoplasia que fue, ¿cuál, Esteban? Esteban. Ya la busco. No. Pero no acuerda. El linfoma. Es el linfoma testicular. A ver, tenemos presente algo que llaman la barrera hematotesticular. Y la finalidad de esa barrera hematotesticular es generar una impermeabilización absoluta del sistema vascular o intersticial con respecto al conducto seminífero, que es donde se van a comenzar a producir los espermatozoides después de determinada edad. Y si esos espermatozoides se comienzan a generar muchos años después del nacimiento, es factible esperar que lo vaya a reconocer como unas células extrañas y eso va a generar una reacción antígeno-anticuerpo. Por eso existe esa barrera que hace que sea totalmente impermeable la luz del conducto seminífero con el exterior, o sea, con el intersticio. Por eso, de antemano sabemos que no hay ninguna célula de respuesta inflamatoria normalmente, y es más, cuando hay un proceso de tipo inflamatorio, ante la presencia de esa barrera que lo hace tan impermeable, se establece que no es de esperarse que vaya a haber células dentro de los conductos. Entonces, de pronto, Esteban, ¿cómo justificaríamos eso? La presencia de un linfoma en un sitio donde no van a existir normalmente, pues.
Esteban. Esteban. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, no lo estaba escuchando. Bueno, listo, Esteban. Ah, algo que, no sé, pues está bien que el paciente deba, pero no siempre es tan dogmático de tener signos o sintomatología de tipo urinario, en el caso de una epidimitis. Hecho que suceda o que genere un proceso de avance a que estos procesos de tipo inflamatorio versus infeccioso en el epidimo sean de un diagnóstico más bien tardío que un diagnóstico temprano. Es muy dado a que este tipo de manejos, por ejemplo, de una uretitis gonocócica, por nuestra cultura se haga un manejo empírico, pues a una droguería o porque le contaron, por lo que sea, tómense este medicamento y resulta que comenzó a tomar el medicamento, digamos, bien indicado, pero sintió mejoría y lo abandonó. Hecho que hace que genere la presencia pues, de cepas y de un proceso infeccioso que se convierte en un proceso ya de tipo crónico y puede que no genere una manifestación clínica tan determinante como para pensar en el momento dado que este paciente tiene una epidimitis. Con eso me quiero referir de que no es fácil, hablo clínicamente, entrar a establecer la posibilidad de un diagnóstico por clínica de una epidimitis. Hecho que sí sucede, indudablemente pues al examen físico, pues de que va a haber un engrosamiento, aumento del tamaño del epidimo y sobre todo pues, la sensibilidad que va a generar en este sitio. Y el diagnóstico, ¿cómo lo establecemos entonces, Esteban? Porque sospechamos, puede ser gono, clamidia, debe ser. ¿Será que es necesario la biopsia? Mire ahí pues lo que está mirando y comenta si encuentra algo. Igualmente la sífilis, pues, ¿cómo hacemos para hacer el diagnóstico de una epidimitis por sífilis? Pues si ella no va a tener ningún tipo de sintomatología de tipo urinario, es una lesión que, ¿cómo se presenta inicialmente, Esteban? La sífilis, con producción de gomas a nivel del testículo, Sí, con la la sífilis inflamación. primaria, la sífilis primaria. Ah, pues la primera con el chancre. No, es que es por lo que dice la producción de gomas en la diapositiva. ¿Y eso qué es? ¿Qué son las gomas? Son formaciones granulomatosas que ayudan a la contención Por de eso, pero y el- clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver? con goma, como, Ah, precisamente la sífilis es una úlcera que es como una asintomática. ¿Ah? Perdón, esto es protesta, este llamado un segundito y ya terminamos. ¿Aló? Sí, ya lo llamamos, ya lo terminamos. Un segundito. Bueno. Yo con eso me quiero referir a que es muy dado que se nos pase por alto este tipo de procesos de tipo inflamatorio, infeccioso a nivel de este sitio anatómico como es el epididio. Mm, es muy viable pues, a través de esta cantidad de ITS y en cierto tipo de poblaciones o en forma individual el riesgo que siempre se está generando y a pesar de los enfoques de tipo epidemiológico, educación, prevención y tipo Doctor, de atención, sí, Juan Camilo. es que usted dijo que pues terminábamos acá y pues la verdad falta el grupo de nosotros por exponer, doctor. Ah, pero ya no alcanzamos. ¿Por qué no? Nos vamos a ver mañana a las 7. La verdad no sé, doctor, no tengo presente Sí, el sí, horario. mañana a las 7. Espera un momentico, entonces yo llamo a la doctora Margarita y le pregunto a ver cuándo ella me puede dar un espacio. Porque es que no era dado que usted lo va a alcanzar.
Sí, sí lo había mencionado, pero pues era versus 11 o a 12 y algo, entonces que ya las dos no. Espérenme un segundito, yo hago una cosa. Un segundito, yo llamo a la doctora Margarita. No, no me contestó. Eh, no, yo hablo con ella y entonces a ver si ella me busca otro espacio. ¿Sí? Porque pues, pues nos quedan 10 minutos. Doctor, y otra media horita. A ver si ella me va a contestar acá. Doctor, Sí. ¿Y por qué no podemos buscar otro? ¿Por qué no podemos buscar otro espacio? Pues en el cual íbamos a hacer la práctica que yo dije que íbamos a hacer. Doctor, lo que pasa es que pues ya mañana hay rotaciones, Todo el día. tenemos el examen final de núcleo, tenemos el pre-COE, que es el ECOE el viernes, y el Ajá. pre-COE es presencial. El jueves creo que también hay rotaciones, entonces pues la verdad estamos como muy corticos de tiempo, pues también como para otra actividad. Mm. Pues ya sería de pronto que hablar con los compañeros a ver si de pronto podríamos terminar, pues añadirle otro ratico a la clase y terminar eso hoy. La de próstata. Pues, pues bueno, si se trata pues de eso, pues entonces sí, no sé, pues ya depende de ustedes, pues sí, simplemente no hacer ninguna intervención, sino que hablen y ya. Sí, doctor, nosotros acabamos por ahí en 20 minuticos. Bueno, listo, bueno, entonces pues sí, no hay nada que hacer. Ya comparto pantalla. Doctor, sí, ya está la pantalla. Ah, no, ya. Apenas está haciendo. Son Juan Camilo, Sebastián y Mariana, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo, entonces arranquemos. Bueno, iniciamos la exposición con la próstata. Siguiente. Bueno, la próstata la podemos dividir en varias regiones diferenciadas, pues principalmente por su morfología, entre las cuales están, pues las zonas más importantes sería la zona central, pues que es la zona A dentro de las imágenes, la zona fibromuscular, que sería la zona B, que es como de las zonas más externas, la zona C, que es la zona de transición, es entre la zona central y la zona periférica. eh, es una zona un poco más blanda y la zona periférica pues ya es la zona como más externa.
También tenemos una región muy pequeña que es la región periuretral que cubre la próstata, pues cubre todo el conducto por fuera. Siguiente. Bueno, la mayoría de las lesiones hiperplásicas se originan en la zona de transición, en la parte interior. Y la mayoría de los carcinomas, pues aproximadamente el 70 al 80% tienen el origen en zonas periféricas, y se presentan cambios morfológicos como lo son el endurecimiento de esta. Siguiente. Bueno, continuando con la histología normal de la próstata, pues la próstata como tal contiene glándulas con dos capas de células. Unas son las células basales aplanadas y las otras son células cilíndricas, que son secretoras. El estroma prostático pues tiene una mezcla de músculo liso y tejido fibroso. Acá podemos ver como tal un corte histológico de la próstata, en el cual pues se puede ver el epitelio glandular, las células basales aplanadas y las células cilíndricas que nombré anteriormente. También se puede ver en el medio de estos conductos pues el tejido conectivo y el músculo liso. Bueno, ya pasando a hablar de las prostatitis, siguiente por favor, vemos que estas se dividen en tres categorías. La prostatitis bacteriana aguda representa del 2 al 5% de los casos y esta está causada por los mismos microorganismos que están asociados a las infecciones urinarias agudas. Usualmente el responsable es la Escherichia coli u otros bacilos gram negativos. Las prostatitis bacterianas crónicas igualmente representan del 2 al 5% de los casos e igualmente están causadas por uropatógenos habituales. Y después tenemos el síndrome de dolor pélvico crónico, que representa el 9 al 95% de los casos y que a pesar de compartir sintomatología con la prostatitis bacteriana crónica, es de etiología desconocida y es usualmente difícil de tratar. El siguiente, por favor. Entonces vemos que estos se pueden dividir en casos inflamatorios que se asocian a leucocitos en las secreciones prostáticas y no inflamatorios, los cuales no contienen leucocitos. El siguiente, por favor. Vemos que el diagnóstico de la prostatitis no se va a basar en la biopsia, dado que los hallazgos histológicos que se encuentran con esta no son muy específicos y que además realizar una biopsia en estos casos, en una prostatitis infecciosa, puede producir una sepsis. La única excepción para realizar biopsia en prostatitis es cuando estamos frente a una prostatitis granulomatosa, la cual puede provocar una induración de la próstata y se biopsia para descartar un carcinoma. Por lo que el diagnóstico de la prostatitis se hará en base en la historia clínica, la exploración, el cultivo de orina, el cultivo de semen, la ecografía y el estudio analítico en sangre. En el caso de la prostatitis aguda, encontraremos el antígeno específico de próstata elevado. Siguiente, por favor. Bueno, la prostatitis granulomatosa puede ser tanto infecciosa como no infecciosa y la causa más frecuente de esta es la instalación del bacilo Calmette-Guerin o BCG en la vejiga como un tratamiento del carcinoma superficial de vejiga. La prostatitis granulomatosa por hongos usualmente solo aparece en los pacientes inmunosuprimidos y la prostatitis granulomatosa inespecífica es relativamente frecuente y se produce por una reacción a una reacción de cuerpo extraño frente a los líquidos que pasan al tejido tras la rotura de los conductos y los vacinos prostáticos. Siguiente. Entonces, hablando de las características clínicas, siguiente por favor. Vemos que la prostatitis bacteriana aguda se presenta con fiebre, escalofríos, tisuria, dolor perineal y obstrucción del tracto de salida de la vejiga de aparición súbita y que puede llegar a complicarse por una sepsis. Si se llega a sospechar que estamos frente a una prostatitis aguda, estará contraindicado realizar tacto rectal porque la presión sobre la próstata puede causar un dolor extremo y además puede provocar una bacteremia. La prostatitis bacteriana crónica, esta se suele asociar a infecciones urinarias de repetición, separadas por periodos asintomáticos, y las manifestaciones de estas incluyen el dolor lumbar bajo, tisuria y molestias perineales, tanto como suprapúbicas. Y por último, el síndrome de dolor pélvico crónico se caracteriza por dolor crónico limitado a la región perineal y suprapúbica, tanto también como en el pene. Y pues como decía, la etiología de este no está clara y se trata de un diagnóstico de exclusión usualmente. De hecho, ni siquiera está claro si el dolor se relaciona con una alteración prostática.
Bueno, continuando con la hiperplasia benigna de próstata, pues es uno de los problemas más frecuentes que se presentan en esta. Como datos tenemos que pues es una causa frecuente del aumento del tamaño de la próstata, tanto esta como las neoplasias, aunque esta no es tan complicada de tratar como las neoplasias de próstata. Esta se debe a la proliferación de elementos estromales y glandulares. Afecta pues a los hombres después de los 40 años de edad, y la frecuencia pues aumenta de forma progresiva hasta llegar al 90% de los hombres en la octava década. El aumento del tamaño de la próstata, pues es una causa frecuente de infección, perdón, de obstrucción urinaria, en la cual se presenta pues dolor al orinar. Siguiente. Bueno, las causas no están del todo claras, aunque sin embargo pues el crecimiento depende de los andrógenos, los cuales hacen que los elementos estromales y glandulares aumenten de tamaño. Tenemos pues que el crecimiento de la próstata está ligado pues a la enzima dihidrotestosterona, pues que es generada a partir de la testosterona, que está circulante, y pues por acción de la enzima 5-alfa reductasa tipo 2 se convierte en dihidrotestosterona, la cual se une a los receptores andrógenos de los núcleos, y pues estos regulan la expresión de los genes, los cuales apoyan el crecimiento pues de las glándulas y del estroma de la próstata y genera un crecimiento. La hiperplasia benigna de próstata pues no se produce en hombres que fueron castrados antes del inicio de la pubertad, o pues en enfermedades genéticas con bloqueo de la actividad de andrógenos como la dihidrotestosterona. Siguiente. Bueno, como tal en la morfología, pues tenemos que la hiperplasia se produce, pues es más que todo glandular y estromal, y proyecta masas hacia la luz uretral, lo que provoca una obstrucción, como lo dije anteriormente, y pues se empieza a producir disuria en los hombres, por un mecanismo valvular. La hiperplasia benigna de próstata pues se produce prácticamente siempre en la zona de transición interna de la próstata, pues que fue la zona que mostramos anteriormente, la zona C y la zona E. Siguiente. Bueno, los nódulos hiperplásicos están formados por proporciones variables de elementos glandulares, pues ya lo dijimos anteriormente, y estas hiperplasias están revestidas por células epiteliales cilíndricas altas, como las del epitelio normal de la próstata, y una capa periférica de células basales aplanadas, también como el epitelio normal. Se pueden empezar a ver que se forman quistes, eh, los cuales endurecen la próstata y aumentan su tamaño. La luz glandular de la próstata pues contiene material de secreción proteináceo, es decir, que contiene proteínas y que se conoce como cuerpos amiláceos. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver imágenes pues, del microscopio de la hiperplasia benigna de próstata. Se puede ver, pues, en la imagen A, se puede ver que se aumenta el nódulo, pues está bien delimitado a la derecha del campo, y pues una porción de la uretra se ve a la izquierda, que sería la luz del conducto que se alcanza a ver ahí como en la zona de la izquierda superior. ¿Cuál les podría señalar, por favor? No, en la imagen A. Ese sería el nódulo, y a la izquierda superior se podría ver la luz del conducto, que sería pues de la uretra. Bueno, y en la imagen B pues se puede ver aumento de la morfología de las glándulas hiperplásicas, y son grandes y tienen repliegues papilares que son como pequeñas digitaciones. Siguiente. Bueno, características clínicas de la hiperplasia benigna de próstata, pues que afecta preferentemente las porciones interiores de la próstata, no como tal las zonas externas, y las manifestaciones más frecuentes son relacionadas con la obstrucción de la uretra, de la vía urinaria baja. Las manifestaciones clínicas de esta producen aproximadamente en un 10% de los hombres con evidencia anatomopatológica. El otro 90% restante eh, no producen como tal manifestaciones sintomáticas. Además de la urgencia miccional, la poliquiuria y nicturia, pues que aumento en la frecuencia de la orina y orinan pues en horas de la noche, todas ellas pues indican presencia de irritación vesical.
Y como última característica, pues puede provocar obstrucción urinaria consecuente con distensión dolorosa de la vejiga y ausencia de tratamiento inadecuado, pues podría provocar hidronefrosis. Es decir, el paciente puede llegar a urgencias pues con tenesmo vesical y con disuria, y podría ser un signo de hiperplasia benigna de próstata. Y si ya se complica, podría producir hidronefrosis, que sería la inflamación por líquido del riñón. Siguiente. Bueno, ya pasando a hablar del carcinoma de próstata, más específicamente el adenocarcinoma de próstata, tenemos que esta es la forma más frecuente de cáncer en los hombres. Es infrecuente antes de los 50 años, por lo que la mayoría de los pacientes que veremos con este estarán entre los 65 a 75 años. Esos carcinomas de próstata van desde lesiones que pueden ser indolentes, las cuales nunca generan daños, hasta tumores agresivos mortales, que son más frecuentes usualmente en los afroamericanos. Durante las últimas décadas, pues es importante resaltar que la mortalidad del cáncer de próstata se ha reducido de forma significativa, y pues esto tiene que ver en parte con un aumento de la detección selectiva de la enfermedad. Siguiente, por favor. En cuanto a la patogenia, vemos que según los estudios clínicos y experimentales hay varios factores que que tienen que ver con esta, como los andrógenos, la herencia, los factores medioambientales y las mutaciones somáticas adquiridas. Entonces, en cuanto a los andrógenos, tenemos que estos tienen una importancia esencial porque proporciona el terreno, el contexto celular en el que se desarrollará el cáncer de próstata. Es destacable que los tumores que resisten al tratamiento con antiandrógenos suelen adquirir amplificaciones o mutaciones en el gen del receptor de andrógenos que permiten a dichos receptores activar la expresión de los genes diana a pesar del tratamiento. Entonces, en consecuencia de esto, la recidiva de los tumores en presencia de tratamientos con antiandrógenos sigue dependiendo de los productos génicos regulados por los receptores de andrógenos para su crecimiento y supervivencia. No obstante, pese a que el carcinoma de próstata depende de los andrógenos para su supervivencia, igual que la próstata normal, pues no hay datos que indiquen que los andrógenos desencadenen la carcinogenia, ni que las concentraciones de andrógenos se asocian al riesgo de cáncer de próstata. Siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos que la herencia también contribuye, dado que los familiares de primer grado de los pacientes con cáncer de próstata tienen un mayor riesgo. Por ejemplo, el cáncer de próstata es raro en los asiáticos y su incidencia es máxima en los afroamericanos y en los países escandinavos. Bueno, la enfermedad agresiva clínicamente significativa es más frecuente en los afroamericanos, como habíamos mencionado anteriormente. Y los estudios de asociación pangenómicos han identificado una serie de variantes genéticas que se han asociado a un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de próstata, que veremos más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, el entorno también participa, como se muestra por el hecho de que la incidencia de la enfermedad aumenta en los inmigrantes japoneses en Estados Unidos, lo que quiere decir que hay una relación de la dieta con la aparición del cáncer de próstata, aunque esta aún no está muy definida. Siguiente, por favor. Bueno, las aberraciones genéticas adquiridas. Como sucede en otros cánceres, estos son los verdaderos responsables de la transformación celular, y en los tumores primarios existen frecuentes variaciones en el número de copias en regiones cromosómicas específicas y reordenamientos genéticos. Los reordenamientos genéticos más frecuentes en el cáncer de próstata generan genes de fusión que contienen el promotor regulador por andrógenos del gen TMPRSS2, que es el de la proteína transmembrana serrina 2, y la secuencia de codificación de los genes de transcripción de la familia ETS. Siguiente. Entonces, estos genes de fusión de la proteína transmembrana serrina 2 se encuentran en aproximadamente 40 al 60% de los cánceres de próstata de las poblaciones blancas y se producen en fases relativamente precoces de la oncogenia. Siguiente. Otras mutaciones determinadas con la frecuencia de la activación de la vía de transmisión de señales de la fosfaidinositol 3 quinasa, y la más frecuente de ellas son las mutaciones con pérdida de función del supresor del gen PTEN, que actúa como un freno en la actividad de la PI3K. Siguiente. Bueno, en cuanto a la morfología, siguiente, por favor.
Normalmente los cánceres, los carcinomas que se detectan clínicamente no son visibles macroscópicamente, pero en las lesiones más avanzadas aparecen lesiones blancas o grises, firmes, con bordes mal definidos que infiltran la glándula adyacente. Entonces en la figura vemos un adenocarcinoma de próstata, el tejido carcinomatoso en la cara posterior, abajo a la izquierda, y se observa un tejido sólico más blanco que contrasta con el aspecto esponjoso de la zona periférica benigna que está al otro lado. Siguiente. Bueno, entonces microscópicamente vemos que la mayoría de los cánceres de próstata son adenocarcinomas que están moderadamente diferenciados y que producen glándulas bien definidas que están revestidas por una capa uniforme simple de epitelio cúbico o puede ser epitelio cilíndrico bajo, y no están rodeadas por la capa de células basables presentes en las glándulas benignas. Una diferencia evidente con las glándulas benignas es que las glándulas malignas aparecen densamente agregadas y típicamente carecen de ramificaciones y de repliegues papilares. Los núcleos están aumentados de tamaño y a menudo contienen uno o más nucleolos prominentes. Siguiente, por favor. Es habitual ver alguna variación en el tamaño y la forma del núcleo, pero en general el pleomorfismo no es importante. Las figuras mitóticas son escasas, pero al aumentar el grado de malignidad se aprecian estructuras glandulares irregulares o, por decirlo así, deshilachadas, glándulas cribiformes, sábanas de células o células aisladas infiltrantes. En aproximadamente el 80% de los casos, el tejido prostático extraído del carcinoma también albergará lesiones supuestamente precursoras denominadas neoplasias intraepiteliales prostáticas de alto grado. Siguiente, por favor. Muchos de estos cambios moleculares presentes en los cánceres infiltrantes se encuentran también en estas neoplasias intraepiteliales prostáticas de alto grado. Siguiente, por favor. Bueno, hablando ya de la clasificación, tenemos que este se clasifica utilizando el sistema de Gleason, que fue creado en 1967. Entonces, según este sistema, el cáncer de próstata se clasifica en 5 grados en función de los patrones de diferenciación glandular. Por lo que el grado 1 representa los tumores mejores diferenciados y el grado 5 se refiere a la ausencia de diferenciación glandular. Y cabe resaltar que la mayoría de los tumores corresponderán a los patrones 3, 4 o 5. Siguiente. Bueno, dado que la mayoría de los tumores contienen más de un patrón, se asigna un grado principal al patrón dominante y se va a asignar un grado secundario al siguiente patrón en frecuencia. Después, ambos grados numéricos se van a sumar para obtener la puntuación de Gleason combinada, que es la que se presenta en esta tabla. Y bueno, la importancia de este sistema Gleason es que se va a correlacionar con el estadio y con el pronóstico. Siguiente. Bueno, en cuanto a las características clínicas, vemos que la mayoría son lesiones asintomáticas pequeñas y no palpables que se descubren mediante una biopsia con aguda realizada para estudiar la elevación del antígeno prostático específico. Aproximadamente un 70 al 80% de los cánceres de próstata se originan en la parte externa, es decir, en la periferia de la glándula, y un subgrupo de los mismos se pueden palpar como nódulos duros e irregulares en el tacto rectal. Bueno, dada esta localización periférica, es menos probable que el cáncer de próstata cause obstrucción uretral en las etapas iniciales, a diferencia de lo que puede pasar en la hiperplasia benigna de próstata. Y además, los cánceres localmente avanzados a menudo van a infiltrar las vesículas seminales y las zonas periuretrales de la próstata y pueden llegar a invadir los tejidos blancos adyacentes, la pared de la vejiga urinaria o con menor frecuencia el recto. Importante pues recalcar, gracias, que las metástasis óseas, en particular cuando hablamos del esqueleto axial, son frecuentes en la enfermedad avanzada y normalmente provocan lesiones osteoblásticas, es decir, productoras de hueso, que se pueden detectar en las gamografías óseas. Siguiente. Bueno, entonces, siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, tenemos que la determinación del antígeno prostático específico es la prueba más empleada para diagnosticar y tratar el cáncer de próstata. Bueno, ese antígeno prostático específico es un producto del epitelio prostático y normalmente se secreta en el semen. Y aunque la detección selectiva de este permite detectar los cánceres de próstata en fases precoces de su evolución, pues los estudios sobre la evolución natural de la enfermedad han confirmado que muchos de estos cánceres de próstata no tienen repercusión clínica, como decía, muchos de ellos no avanzan clínicamente y no precisan tratamiento.
Hay una limitación en cuanto a este antígeno prostático como biomarcador, y es que este no es específico del cáncer. Por ejemplo, en la hiperplasia benigna de próstata, la prostatitis o incluso en el infarto prostático, pueden aumentar las concentraciones de antígeno específico de próstata sérico. Siguiente. Bueno, continuando con los quistes prostáticos. Siguiente, por favor. Los quistes prostáticos son muy comunes, son una patología muy común. Estos suelen ser muy pequeños, se suelen encontrar en la línea media posterior de la uretra, pudiendo tener comunicación con esta misma. La hipertrofia de los urtículos prostáticos se suele encontrar en la ecografía transrectal y rara vez esta se puede palpar por vía rectal o incluso abdominal. A pesar de que la mayoría de estos son asintomáticos y de hallazgo incidental, también estos pueden llegar a causar hemorragia y posterior hematoesperma, por lo cual debemos estar atentos a estos síntomas y signos. Siguiente, por favor. Mediante la presión local podemos causar los síntomas de obstrucción del cuello de la vejiga pueden ocasionar obstrucción de los conductos eyaculadores. Este trastorno de los que se suele descubrir durante una revisión por infertilidad. Otros quistes que son comunes son los degenerativos, que pueden verse en la zona de transición de la glándula hipertrofiada y en la periferia. Estos suelen ser asintomáticos y en esta imagen podemos ver una ecografía transrectal que muestra un quiste urticular de tipo redondeado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora la siguiente patología son los cálculos prostáticos. Esta patología también es muy común, ya que la mayoría de hombres de mediana edad los poseen, con diferencia en el número, pero la mayoría. Por lo general se desarrollan en el conducto prostático cerca de la uretra prostática. Estos suelen encontrarse durante la ecografía transrectal también. No suelen tener síntomas, pero cabe resaltar que en grandes cantidades pueden producir disfunción miccional y reflujo urinario en los conductos prostáticos. En esta imagen se pueden ver los cálculos prostáticos y típicos en la ecografía transrectal, que se ven como unas líneas curvas brillantes, lo que se ve ahí señalado con las flechas. Siguiente, por favor. Bueno, haciendo referencia ahora a las patologías de la vesícula seminal. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que por diferentes enfermedades diseminadas esta se puede afectar, de las cuales destacan la extensión de la infección por gonorrea desde la uretra posterior a las vesículas seminales, la cual es el curso de la infección gonocócica mal controlada. También los tumores agresivos pueden extenderse no solo al interior de la pared vesical, sino progresar hasta invadir las vesículas seminales, siendo esta característica un apoyo para la estadificación de esta. Por último, la infección por tuberculosis. Pueden haber casos de vesiculitis seminal asociada a prostatitis tuberculosa. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar, la agenesia en la vesícula seminal puede ser uni o bilateral. Suele descubrirse durante estudios por infertilidad también. Es asintomática en su mayoría de los casos, pero excepto cuando se ve que hay un bajo volumen eyaculado. Y en el lado afectado de los conductos deferentes pueden estar ausentes la apertura ureteral ectópica en el conducto eyaculador. Esta puede causar una ampolla dilatada de los conductos deferentes y la vesícula seminal. Estos pacientes suelen tener antecedentes de epididimitis recurrente. Siguiente, por favor. Y esta fue la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias. Listo, muchachos. Perfecto. Bueno, entonces que estén muy bien. Doctor, muchas gracias. Listo, bueno, hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Laura. Hasta luego, Valentina, María José. Hasta luego, Isabel. Hasta luego. ¿Cómo, Juan Felipe? No, pero es que no hay tiempo. Te veo que no hay tiempo. Yo hablo con la doctora Margarita a ver, pues sí, porque si no hay tiempo, entonces no se puede hacer nada. Listo, Santiago, muchas gracias. Viviana, hasta luego. Hasta luego, Viviana. Bueno.